Buenos días, tardes o noche, profesor Josh. Esta es mi evidencia 1 y bueno, espero que le guste. Evidencia 1, módulo 1. ¿En qué consiste esta evidencia? Consiste en hacer una presentación de PowerPoint, pues yo voy a exponer el módulo 1, así es. Los 5 temas del módulo 1 los va a exponer pues aquí Roberto Campos. Así que bueno, vamos a presentar los temas que son el tema 1, que es la introducción a la épica, el tema 2, que es la epopeya y la ética, el tema 3, que son los cantares en el medio nuevo, y el tema 4, el renacimiento, y por último el tema 5, que es el siglo de oro español. Lo dicho, voy a mencionar y voy a explicar los 5 temas por diferente diapositiva, así que espero que sea de su agrado y bueno, pues empecemos. Tema 1, introducción a la épica. Este tema más bien nos da una introducción y nos da la definición de qué es la épica o del género épico. En mi opinión, este género narra hechos históricos o hechos muy alucinantes que combinan leyendas, fantasías, ficción en pocas palabras con la realidad, lo cual hace que sean historias muy verdaderas. Unas características de este género sería, por ejemplo, que los dioses pueden hablar con los humanos y que mezclan leyendas, el uso de epítetos, la enumeración. Ahora voy a leer lo que está aquí en pantalla, pues porque lo puse por algo, y dice que en sus inicios el género épico narra hechos históricos sobre sucesos que ocurrieron en el pasado de una nación. Normalmente se exaltan a los héroes del pasado y se reviven sus aventuras de una manera gloriosa. Es básicamente como si exageraran los actos que ellos hicieron y que puede llegar a ser fantástica. Las épicas se contaban a través de poemas muy extensos. De eso básicamente consiste el tema número 1, nos explica qué es la épica, en qué consiste y bueno, pues nos muestra algunas características que son las que están ahí abajo. Vamos a pasar al tema número 2, que se llama la epopeya y la ética. La epopeya es un subgénero de la épica, en donde se cuentan las hazañas de algún héroe en una narración poética, o sea, es decir, narran hechos pero de la estructura versificada. Cuenta con la mayoría de las características de la épica que vimos anteriormente. O sea, pues básicamente en este tema nos explica lo que acabo de leer y nos dan algunos ejemplos de los epopeyas más reconocidos en el mundo, que podrían ser la epopeya de Gilgamesh, el Mahabharata, el Ramayana, la Ilíada y la Odisea. Me la voy a jugar un poquito diciendo un dato sobre el Mahabharata, que bueno, en mi opinión creo que yo sé que tiene tiene 200.000 versos esta epopeya, es lo que podría decir. Y bueno, pues el Mahabharata tanto como la Odisea son las epopeyas que yo más conozco, las demás no, porque creo que en mi opinión que yo sepa son más antiguas. Vamos a pasar al tema número 3, que son los cantares en el medio nuevo. El género que proliferó fue el de la épica, de manera escrita y oral. Los héroes eran ensalados y las naciones se sentían gloriosas al escuchar las aventuras de sus personajes. Cantares en el medio nuevo, ¿qué es esto? Eran cantares, como lo dice ahí, pero narrando historias de gente normal que con sus cantares hacían que se hicieran gran cosa, que se hicieran famosos en pocas palabras. A las épicas de este tiempo se les llamó cantares de gesta, refiriéndose a las historias en donde se hablaba de un tema heroico. Los cantares de gesta no tenían un solo autor, los componía una colectividad, era una especie de proceso en el que poco a poco se iban idealizando socialmente a los grandes personajes de un pueblo, volviéndolos héroes. Este tipo de textos ayudaban a que las sociedades lograran una identificación nacional y a su vez fijar sus características políticas, geográficas y culturales. A continuación se verán algunos de los cantares de gesta más representativos del periodo. Esto lo puse porque quiero nombrar el cantar del mío Cid, que no me sé muy bien la historia, lo único que sé es que se trataba de una persona real que se llamaba Rodrigo, si no me equivoco, y si me equivoqué pues quiero decir que perdónenme. Eso básicamente nos habla del tema 3, nos explica el motivo de estos cantares, por qué son cantares, cuál es su objetivo, qué nos tratan de mencionar y así, y nos ponen algunos ejemplos. Vamos a pasar al penúltimo tema, el tema número 4, el Renacimiento. Y bueno, pues nos dice que el Renacimiento es la etapa de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, en esta etapa el hombre intenta deshacerse de la religión. ¿Y por qué digo eso? Pues porque es la edad, o la etapa más bien, donde la gente empieza a preguntarse de dónde venimos, porque no creen. Bueno, en mi caso hay algunas personas que no creen que vengamos de un simple Dios y pues se ponen a investigar, hay filósofos, empiezan a hacer cosas sobre la vida, investigar y bueno, pues esto es lo que encuentran. Los tipos de narrador serían
narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia, el narrador testigo, que es el que cuenta algo que escuchó o algo que oyó, el narrador omnisciente, que es un narrador que sabe lo que va a pasar, se sabe los nombres de los personajes, a qué hora y todo lo que va a pasar, y el narrador en segunda persona es el que habla en segunda persona y parece como si le hablara al lector. Un dato curioso sobre el narrador en segunda persona es que es el narrador menos usado en las literaturas. Y bueno, concluimos con el tema número 5, que nos habla del siglo de oro español. Se le llamó siglo de oro a la etapa que comienza con el nacimiento de Cervantes en 1547 y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1680. Este tema nos explica pues básicamente eso, es lo único que nos dice la introducción, y lo demás pues son algunos ejemplos de autores de gente que hizo este tipo de cosas. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra. En 1605, esta es la persona que publicó el libro de Don Quijote. En 1605 pone que publicó El Quijote o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1614 aparecería una segunda parte apócrifa de la novela, en donde un autor identificado con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda pone un libro burlándose de los personajes de Miguel de Cervantes. Eso hace que un año después del lanzamiento, en 1615, Miguel de Cervantes ponga o publique la segunda parte de Don Quijote, matando a Don Quijote, a su personaje, para que así la gente tomara en burla. Y también nos pone otro ejemplo de Lope de Vega, que es alguien que se le reconoce como el creador de la nueva comedia en España, porque él hacía obras de teatro, y Lope de la Vega no es España, porque era una persona que no temía a lo que las reglas dijeran, o sea, porque él hacía unas reglas, en el teatro había unas reglas que simplemente consistían en tres, no me sé cuáles son actualmente, pero él las ignoró por completo. Él hacía cambios de escenarios, contaba con diversas historias de sus obras, y estas podían transcurrir en varios años. Se le debe la creación del gracioso, personaje que sirve para romper la tensión cuando las obras están muy serias, y bueno, pues básicamente esto se ve hoy en día muy actualmente en series, en películas, etc. Bueno, profesor, esta fue mi evidencia número 1, espero que le haya gustado, mi entonación, mi dicción, y bueno, pues tal vez como expuse evidencia, espero que le haya gustado, y bueno, pues que pase un lindo día. Adiós.